Posgrados de Universidad Mayor presenta. En materia de derechos humanos todavía tenemos bastantes temas pendientes y en particular este año han vuelto a salir a la luz pública gran parte de estos temas. ¿Por qué? Por lo que ha pasado en algunas manifestaciones estudiantiles donde hay denuncias de violaciones justamente de estos derechos. Conversamos sobre estas materias en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Lorena Fríes, abogada y directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Siempre es un placer darles la bienvenida y que nos acompañen, por supuesto, en los distintos temas que debatimos y que hemos querido compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del Instituto de Derechos Humanos y la verdad de varias noticias que en el último tiempo nos han hecho poner los ojos en este instituto y en la manera en la que se está trabajando. Vamos a saludar a Lorena que está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, Lorena, por querer participar de esta Mesa de Diálogo. Gracias por la invitación. Queremos compartir contigo, partir en el fondo por lo que ha salido un poco en la prensa en el último tiempo. Empezando, remontándonos a algunos meses atrás, no con el tema de los observadores, que ya vamos a ir con eso en las manifestaciones puntualmente, pero hace algunos meses atrás aparece una información de carácter internacional que dice que en Chile no estamos muy a la par de lo que corresponde en materias de derechos humanos cuando nos queremos comparar, por ejemplo, con otros países de la OCDE, con lo que está pasando en el fondo en la manera en la que se le da trato, y voy ahí al tema de las manifestaciones, a quienes se manifiestan versus la autoridad y lo que ha pasado, y estas noticias han salido en el fondo a la luz pública, no solo a nivel local, sino que han dado la vuelta al mundo y nos pusieron en la palestra internacional como un país que parece que se estaba olvidando de los tratados que, de acuerdo a su condición hoy, debería tener suscrito. ¿Cuál es tu mirada frente a esto? Actualízanos un poco, de fondo, en qué situación estamos. Yo creo que en relación a los tratados internacionales, que es un tema muy relevante, efectivamente Chile ha ratificado casi todos los tratados, pero no tiene todavía una cultura de recepción de los derechos humanos a nivel internacional en su legislación nacional. Y eso se ve cuando, por ejemplo, el debate que hay en Chile nunca hace referencia a, por ejemplo, los estándares en materia de derechos humanos, que son algo que debiera integrar Chile por el solo hecho de haber ratificado los tratados. Entonces yo digo que tenemos un déficit en cultura de derechos humanos, pero no solo la cultura del día a día, sino que en una cultura jurídica y política en materia de derechos humanos. Y eso es lamentablemente lo que llama la atención a los países más desarrollados, porque no se puede entender que un país con el crecimiento económico que tiene, con la estabilidad que ha tenido durante 20 años... Y que nos gusta compararnos con los que están en mejor condición. Así es, sea tan rezagado en materias en las que los países desarrollados ya han superado brechas. Por ejemplo, en los temas de no discriminación. Por ejemplo, en los temas de reformas a las policías para que sean contestes con las necesidades de los ciudadanos. En eso todavía estamos muy atrasados. ¿Y hay una mirada positiva hacia el futuro? En el fondo, ¿sientes tú que hay un trabajo también de parte de las entidades de gobierno relacionadas con esta materia de tomar en cuenta, por ejemplo, este tipo de situaciones que dan cuenta de que en Chile no estamos muy al corriente con el resto de los países, que tenemos un tema pendiente? ¿Hay una intención de mejorar? Yo creo que no es generalizada, pero que se puede hablar de sectores que están en esa predisposición y que tiene que ver con entender que Chile hace parte de una comunidad global, que la globalización no pasa solamente por tratados de libre comercio, sino que también tiene que ver con mejorar los estándares de vida de las personas, y eso tiene que ver con los avances que han habido en el mundo en materia de derechos humanos. Allí yo te diría que hay un sector dentro de la derecha, por ejemplo, que entiende que esto debe ser así, pero hay sectores más duros, mucho más rezagados, y que miran con mucho recelo esto, entre otras cosas porque no ha pasado el suficiente tiempo todavía para que gente que participó o que tuvo algún nivel de relación o de cargo durante la dictadura hoy día esté al margen. Tienen cargos políticos y por lo tanto se mira este tema con mucha desconfianza, como si fuera un tema del cual se apropió la izquierda. Izquierda igual derechos humanos. Sí. Y eso no es así. Todo Estado democrático hoy día en un país desarrollado tiene como base
el cumplimiento de los derechos humanos. Eso todavía en Chile no es una realidad. Suena un poco irritante en el fondo que el tema se lleve a una semejanza tan básica, como decir derechos humanos igual izquierda, cuando estamos hablando de algo mucho más importante. ¿Qué tan grande es el paraguas del Instituto de Derechos Humanos? Porque cuando hablamos de derechos humanos podemos estar hablando del tema de la no discriminación, hay conflictos mapuches en este momento, está el tema de los estudiantes, que tal vez son noticias que al ponerse en la palestra pública nos hacen mirar el tema de los derechos humanos, pero me imagino que es bastante más amplio. Es muy amplio porque abarca la totalidad de los derechos humanos. Lo que pasa es que en Chile, y eso nosotros lo hemos constatado por una encuesta que hicimos el año pasado, todavía la percepción que hay sobre el tema de los derechos humanos está basada en la experiencia histórica que vivimos. Por lo tanto, se entiende que derechos humanos son aquellos que se violaron durante la dictadura. Y la verdad es que esos efectivamente eran derechos humanos, pero hay muchos más. Y Chile ha estado conteste o ha sido coherente en firmar todos los tratados que desde entonces se han desarrollado. Convención sobre los derechos migrantes, Convención sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, o sea, you name it, o sea, de todo. Okay. Entonces tenemos a nivel de tratados una paleta muy grande de temas y el mandato del instituto es justamente la promoción y protección de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, claro, los medios de comunicación nos ven en algunos temas, pero la verdad es que todos los temas de derechos humanos están bajo el alero del instituto. ¿Y cómo funciona el instituto? ¿Funciona también en una posición de fiscalizador, por ejemplo, de que se cumpla, por ejemplo, estos mismos tratados de los que estábamos hablando, de fomento, de difusión? ¿Cómo es el funcionamiento? Es que el mandato, la ley del instituto es una ley interesante en el sentido de que mezcla tipos de atribuciones. Por una parte es la promoción, es decir, educación, generar una cultura de derechos humanos, promover la cooperación para que los poderes del Estado se adecúen a los estándares en materia de derechos humanos. Y por otro lado es la protección, es decir, denunciar cuando se violan los derechos humanos. Cuando se violan los derechos humanos estamos hablando de agentes y funcionarios del Estado, no estamos hablando de particulares. Claro, estamos hablando de un delito. No, porque los delitos son entre particulares. Estamos hablando de que cuando un agente del Estado viola un derecho de una persona, ahí estamos ante una violación de derechos humanos. Donde en el fondo se ejerce una posición de poder que es la que da ventaja para que esto se pueda... Que es lo que no se logra entender en muchos sectores de la sociedad cuando nos dicen ustedes tienen un sesgo en contra de Carabineros. No, señores, no tenemos un sesgo. Lo que pasa es que los carabineros, como cuando atenta contra un particular, es una violación de derechos humanos. Si un particular atenta contra otro particular, estamos hablando de un delito. Y de eso no nos hacemos cargo porque para eso está la justicia. El punto es quién defiende o protege a los ciudadanos frente al abuso de poder que puede haber del Estado. Así surgen los derechos humanos durante la Revolución Francesa. ¿Tienes tú la sensación de que en general en la ciudadanía está como asentada esta mirada de un cierto grado todavía de impunidad, a pesar de que siento que hemos avanzado en términos personales bastante justamente en los juicios que corresponde a este tipo de materia? Pero hay una sensación en términos generales de un grado de impunidad. Por ejemplo, lo vemos en lo que pasa con algunos miembros de la iglesia que han estado vinculados a situaciones de pedofilia y que se dice no lo juzgan porque hay... Bueno, en fin, hay una serie de situaciones. Y en general la ciudadanía ha dado muestras durante este último año de estar muy decepcionada de las instituciones, de no creer en las cifras, de muchas cosas que en el fondo un poco ya dicen no creemos en lo que está pasando. ¿Tienes tú la misma sensación de que hay una especie de creencia que cuando se trata de la violación de un derecho humano, en el fondo que estamos hablando de una autoridad cometiendo este delito, entonces hay un cierto grado de impunidad todavía? Yo creo que sí, que hay, y que no es solo una percepción, también es una realidad. Por ejemplo, cuando algún civil lesiona a un carabinero, perdón, al revés, cuando un carabinero lesiona a un civil, en esa situación se va a justicia militar. Entonces, y en justicia militar, ¿qué pasa? Veamos lo que pasó con el caso Mendoza Collío. El carabinero fue absuelto. En Antuco, por ejemplo, también podría haber sido... ¿Me entiende? Entonces la justicia militar es una vía que es de impunidad.
por otro lado, también hay una cierta percepción de impunidad cuando, por ejemplo, gente que participó, que cometió crímenes durante la dictadura, reciben una pena que es inferior a la que recibe un reo común frente al mismo delito. Por ejemplo, te digo, hoy día condenados 2 dirigentes mapuche de la Huente Huinculmapu por homicidio frustrado bajo la justicia militar, una pena de sobre 10 años. Y por otro lado, aquí tienes torturadores y criminales de lesa humanidad que a veces tienen 7 años, que les operan atenuantes, que les operan la media prescripción y que además o se pasan el tiempo en los hospitales o están en cárceles de 5 estrellas. Entonces eso también es percepción de impunidad. O lo que dice la encuesta nuestra, que es que la gente cree que la ley aquí no opera igual para todos. Y eso es la pérdida de un lenguaje y de un discurso de derechos. ¿Y cómo se lucha con eso? Porque en el fondo me da a mí la idea de estar como luchando contra un gigante en el que cuesta mucho hacer que estas cosas cambien. Porque no es solamente cambiar la sensación de la ciudadanía frente a lo que está pasando, es cambiar los hechos. Sí, pero tienes aliados a favor. De hecho, yo creo que siempre la lucha por los derechos humanos es una lucha de David contra Goliat, sí. Pero tienes elementos a favor. Uno, a los estados les importa su prestigio internacional y la comunidad internacional toma en serio estos temas. Es decir, Chile hoy día es visto no por el crecimiento económico, esa es una parte de lo que se ve, es visto por el conflicto mapuche y es visto por el problema en materia de educación. Y eso puede alterar la percepción que hay sobre Chile como lugar incluso para las inversiones, si quieres verlo desde el punto de vista económico. Y por lo tanto eso hace que los gobernantes, sean del cuño que sean, quieran estar cumpliendo, porque es de buen tono tener un buen nivel y un buen lugar en la comunidad internacional. Así se ha avanzado en derechos humanos, no por la fuerza, sino que porque se moviliza la vergüenza. Qué buena frase. Lorena, ¿cuáles dirías tú que son tal vez las principales conquistas en materia de derechos humanos que hemos tenido en los últimos años en nuestro país? ¿Qué tan últimos años? Los últimos 5, por ejemplo. Los últimos 5 años, yo creo, y lo primero que me asalta ahí es la ley antidiscriminación. No es la ley ideal, pero es un paso sustantivo en el reconocimiento que hace el Estado de que en Chile hay discriminación y en otorgar un mecanismo de protección y la posibilidad de desarrollar políticas públicas. Eso me parece interesante. El segundo elemento es el alargue del postnatal, pero no en tanto el alargue, sino que más bien en la inserción del hombre padre en la corresponsabilidad. Este es un país donde todavía hay mucho que avanzar en materia de derechos de las mujeres y la verdad es que no podemos avanzar en la medida que no se democratice el mundo privado. Entonces en ese sentido me parece que ese es un elemento interesante, si bien no hay indicios todavía de que los hombres se lo estén tomando en serio. Después, un tema, me parece que la ratificación del convenio 169 también pone un desafío al Estado chileno en términos de reconocer una relación que es distinta con un pueblo, que en este caso son los pueblos indígenas. Chile es un país que se niega a verse con multiplicidad de naciones o de pueblos. Y en ese sentido esta lógica del Estado unitario impide que podamos pensar en grados de autonomía para los pueblos indígenas. Yo creo que el convenio 169 impulsa y avanza en ese sentido junto con la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Me parece que también es un avance lo que pasó durante el gobierno de la presidenta Bachelet en el sentido, por ejemplo, de la ley que permite la distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia. Este es un país muy rezagado en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, me parece que ahí se dio una importante lucha que se ha ganado con el tiempo. Y me parece que lo que está rezagado hoy día son, al mismo tiempo, también las mujeres, los niveles de participación. Avanzamos, pero todavía estamos lejos del ideal. Lejos. Ahora, si tú me preguntas cuál es el tema central en Chile hoy día, es la desigualdad y la discriminación. ¿Y qué es lo que ha cruzado gran parte de los movimientos sociales? Vamos a hablar de eso a la vuelta, ¿te parece? Estamos en Mesa de Diálogo, regresamos con más en el próximo bloque, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA.
especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de vuelta con más en Mesa de Diálogo, siempre a través del Mostrador TV. Llegamos a ustedes desde este lugar, la Confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago que nos acoge para instalar nuestra mesa y debatir sobre distintas materias. Y como siempre también agradecemos a quienes nos acompañan desde las redes sociales y van también haciendo sus comentarios. Dejábamos enganchado un tema y tú me decías que tal vez los grandes pendientes tienen que ver con la desigualdad que hay en nuestro país y que es algo que ha cruzado gran parte de los movimientos sociales con distintos matices, lo que pasó en Aysén, lo que pasa en Calama, lo que pasa con los estudiantes. Al fin y al cabo, el tema sigue siendo la desigualdad y la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo estamos? A ver, sabes que yo creo que es importante, por lo menos para mí, decir que yo creo que el tema de la igualdad o la desigualdad es en alguna parte un legado de la dictadura. ¿En qué sentido? Durante la dictadura todos éramos iguales en el sentido de que no había ni podía haber diferencias. Es la época en que se derogan las leyes, por ejemplo, que dan un tratamiento especial, por ejemplo, a los mapuches. De ahí en adelante este país asumió un concepto de igualdad que es de asimilación total, no hay diferencia. Y lo que ha empezado a surgir con el tiempo es justamente esa diversidad, la necesidad de que se reconozcan diferencias y a propósito de eso, distintas. Exactamente, y de que hayan medidas que sean distintas para que haya igualdad. Y ahí, claro, una de las relaciones quizás más antiguas en términos de subordinación es la relación entre hombres y mujeres. Chile es uno de los países con la estabilidad democrática que tiene el más bajo nivel de participación en cargos de representación política de las mujeres. ¿Y tú tuviste que decir esto en las Naciones Unidas? Yo tuve que decir esto en Naciones Unidas. Tuve que decir que no alcanza con capacitar a las mujeres para el liderazgo, ni alcanza con decir queremos más mujeres en el poder. Aquí lo que se requiere son medidas de acción afirmativa que hagan que los espacios de poder sean equilibrados entre hombres y mujeres. Porque si no, el 52% de la población que somos no se ve representado en las distintas No basta con la intención. No basta con la intención. También tuve que decir que efectivamente todavía tenemos una tasa de participación laboral las mujeres que es baja en términos de la OCDE y en términos también de América Latina, un 48% al que hemos llegado, pero que cómo lo hemos logrado también, con trabajos precarios, con trabajos sin contrato, informales y que por lo tanto no necesariamente significan un cambio en la situación de pobreza de las mujeres. Un tremendo costo familiar porque no hay conciliación entre vida pública y vida privada. Es el país en que las mujeres más sedantes consumen en América Latina. Tiene que ver también con que se entregan una serie de canales, pero ya no podemos más. Entonces a mí me parece que ahí hay un tema, y eso lo tuve que decir en Naciones Unidas. Por supuesto que esto se entiende en Naciones Unidas en el sentido de que Chile tiene que hacer algo y seguramente le van a enviar una serie de recomendaciones al Estado chileno para que avancemos en esas materias. Y bueno, justamente la expresidenta Michelle Bachelet es quien está en ONU Mujeres. ¿Qué importancia va a tener eso para nuestro país, crees tú? Justamente en esta materia, más allá del ámbito político que nos podemos tomar un café, después lo conversamos. Claro, yo creo que es una vergüenza para Chile teniendo a la expresidenta como secretaria general y adjunta en tema de derechos de las mujeres, que tengamos un récord que es menor a otros países de América Latina. O sea, es impresentable la falta de autonomía económica que tienen las mujeres en Chile y es impresentable la falta de autonomía política que tienen las mujeres en Chile y también es impresentable la falta de autonomía de los cuerpos que tienen las mujeres en Chile. Bueno, recordemos que el tema del aborto terapéutico quedó en nada. En nada, y eso también y en Argentina se aprobó hace poquito. Exactamente, y esto fue un tema de Naciones Unidas la semana pasada. Preguntarle a Chile por qué no revisaba esa legislación tan draconiana en materia de aborto, porque nadie está pidiendo más que cuestiones tan simples como que frente al riesgo de vida de una mujer, esa mujer pueda decidir si aborta o no.
Me acuerdo perfectamente que cuando se hace el nombramiento del gabinete de la expresidenta Bachelet se buscó justamente esta paridad. ¿Es bueno? Absolutamente. ¿Por qué no? Primero es un argumento de justicia y por otro lado yo creo que uno lo vive en la vida cotidiana. Cuando el número de mujeres en una reunión es equivalente o superior al de los hombres, cambia la conversación. Se introducen temas que de otra manera no se incorporan. Entonces, un gabinete, por ejemplo, de solo hombres o con muy pocas mujeres, no logra generar un cambio en la conversación política y por eso se requieren más mujeres en los espacios de poder. ¿Tenemos en este minuto un Chile machista desde la mirada, por ejemplo, del gobierno? Sí, pero no solo desde la mirada del gobierno, desde la mirada del país. Este es un país machista. ¿De qué manera se debe avanzar en esas materias? ¿Cuáles son signos para decir, bueno, estamos frente a una posibilidad de cambio? Yo creo que, por ejemplo, la violencia contra las mujeres es un signo muy brutal del machismo en Chile. Y bajar los niveles de violencia que hoy día también se inician durante el pololeo podría ser un muy buen indicador de que estamos avanzando. Que hoy día las niñitas o las jovencitas sean controladas por el pololo, por lo que se visten, por cómo se visten, por con quién andan, por hasta dónde salen, cuándo salen, a mí me parece que es una proyección muy dañina de este sentido de propiedad que tienen los hombres sobre las mujeres. Y por lo tanto avanzar ahí sería un tema fundamental. Creo que también el hecho de que las mujeres que hoy día están más preparadas en términos educativos que los hombres, que pudieran ganar el equivalente a los hombres en el mismo cargo y o en el trabajo de igual valor, también sería un elemento que haría irrelevante la distinción entre hombre y mujer, que eso es lo que hay que buscar, que la diferencia no castigue a las mujeres, sino que sea equiparable, y eso es lo que no es hoy día en Chile. Lorena, hablaba recién de la autonomía en el fondo de las mujeres, de la falta tal vez de autonomía. ¿Cómo es la autonomía del instituto en términos económicos? ¿Cómo se financia el Instituto de Derechos Humanos? Por el presupuesto público. ¿Ya? Nosotros somos un órgano autónomo en el sentido de que no dependemos ni tenemos tutela jurídica de ningún ministerio. Okay. No le rendimos cuenta al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Poder Judicial, pero como la mayoría de los poderes y servicios de este país, nuestro presupuesto se define en el Ministerio de Hacienda. O sea, está en discusión ahora. Está en discusión ahora. Ya nos anunciaron más bien qué es lo que vamos a tener y la verdad es que no hay mucho margen de negociación, no hay una conversación equitativa, esto es y no hay más, en el caso del instituto por lo menos. Y eso nos ha afectado bastante en nuestro funcionamiento porque de cara al cumplimiento de ciertos estándares internacionales que nosotros tenemos que lograr, el hecho de que nosotros no tengamos presupuesto para estar en todo el país afecta nuestra imagen internacional como instituto y nos pone en una situación desmejorada frente a otros institutos nacionales de derechos humanos. ¿Cuál es la cifra o el porcentaje de presupuesto que se destina versus tal vez el que se destina en otros países para el instituto o para derechos humanos? No tengo ese cálculo, pero sí el estándar lo que te exige es que tú tengas un presupuesto y recursos humanos bien pagados de manera que el mandato de protección y defensa y promoción de los derechos humanos pueda llevarse a cabo para todos los chilenos en todo el territorio del país. Y en eso en este momento estamos al debe. Somos 35 personas para todo el país. Eso es. Es un déficit enorme. Enorme y de verdad que la vocación de derechos humanos que tienen todos los que están trabajando hoy día en el instituto es tremenda, sábados y domingos, no para, etcétera. Pero ¿cómo podemos llegar a las comunidades del norte con este personal? Necesitamos tener oficinas, por lo menos una en el norte y una en el sur, de manera de poder cumplir con nuestro mandato. Y de estas 35 personas que trabajan, los observadores son parte, observadores, bueno, esto tiene que ver con que en el último tiempo apareció esta noticia, hace como 2 semanas más o menos, apareció esta información, claro, que para la última manifestación de los estudiantes iba a poder estar observadores del Instituto de Derechos Humanos revisando de qué manera se hacían algunos de
de los procesos que tiene Carabineros, por ejemplo, de la toma de detenidos y qué sé yo. ¿Son parte de estas 35 personas? ¿Son personas que se acercan de manera voluntaria para ejercer el rol de observadores? Hay varias cosas. Para entrar a los buses, para acceder a los buses, solo pueden ser de estas 35 personas más los consejeros del instituto. Así lo estableció el dictamen de la Contraloría. Por lo tanto, nos volvemos monos. Ya, pero entonces es como un saludo a la bandera que eso sea parte del dictamen, porque dice, sí, está como la intención, ustedes pueden subir, pero en el fondo son tan poquitos que... Está bien, pero por lo mismo nosotros lo que hacemos es también una metodología aleatoria, o sea, Carabineros no sabe a qué buses nos vamos a subir, por un lado, y por otro lado estamos tratando de coordinar que también el instituto pueda ver el resultado de las cámaras que han instalado en los buses, que eso nos ahorra, ¿no es cierto?, tener que poner una persona en ese lugar. Entonces estamos en ese proceso. Ahora, fuera de los buses, en las manifestaciones, hay funcionarios del instituto, pero también hay observadores que son los que andan con los cascos azules, los cascos blancos, que no son parte del instituto, que hacen parte de la sociedad civil, pero con los cuales tenemos una coordinación en términos de que ellos nos entregan información para que nosotros podamos actuar cuando no hay gente nuestra en algunos sectores. ¿Esta es primera vez que pueden acceder a los buses? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Buena en un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que en un 80% nos dejaron subirnos arriba de los buses o de los vehículos donde se trasladan a los imputados. En un 20% sucedió que costó que nos dejaran subir y en otro caso el vehículo policial echó a andar, digamos, para que no nos pudiéramos subir. Escuché declaraciones de algunos de los observadores justamente en esta manifestación de la que hablamos y que decía, en los casos en los que no los habían dejado subir, que querían confiar en la buena fe de la institución, en este caso de Carabineros, y que tal vez porque esto se había implementado recién, faltaba información, en el fondo con una mirada muy positiva que, bueno, ojalá que para la próxima sí se pueda y sin echar la culpa directamente a Carabineros por tal vez no haber dado cumplimiento a algo que ya existe como una medida que debe aplicarse. ¿Deberíamos entonces para las próximas manifestaciones tener acceso 100%? Ese es el ideal, hay una resolución. Pero me parece bien el enfoque que da, o sea, aquí el instituto no está contra Carabineros, lo que queremos es que haya un cambio en la conducta de Carabineros para que estos nuevos tiempos que tienen que ver con miles de ciudadanos manifestándose por un montón de cosas que han sido postergadas por mucho tiempo, tengan esa posibilidad sin que sean catalogados de una amenaza y que por lo tanto se use la fuerza policial más allá de lo que se debe usar. Te voy a preguntar un poco más al respecto en el próximo bloque. Nos acompaña Lorena Frías desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conversamos de varias materias, así que no se vayan, regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer bloque de Mesa de Diálogo, siempre es un momento para saludar a la Universidad Mayor que nos acompaña y nos permite también llegar hasta ustedes. Un lugar donde puedes continuar tus estudios, programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Estamos con Lorena Frías, que nos acompaña, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y hablábamos de esto que entró en vigencia hace muy poco, que tiene que ver con este grupo de observadores que pueden subir a los vehículos policiales y justamente observar de qué manera se están llevando a cabo las detenciones. Y tú me decías en un 80% con una satisfacción en el fondo del proceso, pero ha habido denuncias muy potentes en el último tiempo y sobre todo de estudiantes mujeres que han sido las que han denunciado agresiones físicas de Carabineros con incluso cosas que llegan al tema sexual y bastante complejo. ¿Han tomado ustedes parte de esta situación? Me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido esto. Sí, nosotros recibimos denuncias y constatamos en 2 casos, de hecho vamos a presentar una querella en uno de ellos, justamente por esta práctica que parece que se extendió durante esa manifestación que fue, si no me equivoco, el 28 de agosto o el 23 de agosto,
y donde se denunció que a chicas adolescentes se les pedía que se desvistieran, pero además se les exigía que hicieran alguna serie de ejercicios. Y esto no siempre fue realizado por una carabinera, a veces fue realizado en frente de carabineros, a veces en frente de otros varones, y por lo tanto fuera de lo que sería un criterio más o menos de sentido común de cómo hacer este tipo de cosas. A nosotros nos preocupa esta situación. De nuevo, lo que se muestra ahí, de nuevo, es la cultura machista, esta vez en los agentes del Estado, y cómo no, o sea, el tema de género finalmente permea todas las estructuras, y por lo mismo vamos a presentar una querella. ¿Y hay muchas denuncias de ese tipo? No todas las que quisiéramos, porque entre otras cosas la gente no se atreve a denunciar contra carabineros. Por eso te lo preguntaba. ¿Y por qué no se atreve? Porque en esas situaciones las cosas van a parar a la justicia militar, que no le garantiza a nadie un juicio justo. Por lo tanto, a veces la gente nos cuenta, pero cuando le pedimos que ratifiquen las situaciones, no lo hacen. Súmale además que en caso de que se trata de actos de connotación sexual, las mujeres y las niñas tienden a minimizar o a avergonzarse por estar en esa situación. Por lo tanto, menos aún denuncian. Y la verdad es que para nosotros permanentemente la importancia de que vayan a denunciar es la posibilidad de que nosotros podamos registrar ese tipo de situaciones y sacarlas a la luz pública para que no se vuelvan a producir. Recuerdo además una manifestación, creo que fue el año pasado, cuando estaban en la ribera del río Mapocho, sí, y también hubo estudiantes que fue bastante complejo. Había un bus policial afuera de la Universidad de Chile, donde está la Casa de Derecho, sí, y también hubo denuncias en ese momento. Hubo una denuncia respecto de una chica que recibió arriba del bus patadas en la vagina que le provocaron un sangramiento y que fue a parar a un hospital producto de esas patadas. ¿En qué quedó ese caso? Ese caso lo está llevando hoy día Corporación Humanas. Perfecto. Han estado con nosotros, por y eso, las conocemos. Sí. Y en esta materia entonces tenemos un desafío pendiente, tenemos un trabajo todavía que hacer. Ustedes ya están con esta posibilidad y claro, nosotros en Comerciales comentábamos que increíble que sea noticia el que haya observadores que puedan entrar a de alguna manera tener cierto grado de control sobre la autoridad, que es en el fondo en quien también nosotros como ciudadanía deberíamos confiar, pero que también requiere de un control, y esto en este minuto es una noticia. Nos queda todavía un trabajo pendiente en el tema de la desigualdad o de la igualdad que queremos tener en términos de género. ¿Hacia dónde apuntan los próximos meses? Nos queda muy poco para terminar el año, queda poco para el término de este gobierno también. ¿A qué apuntan los esfuerzos en materia justamente de derechos humanos en los próximos meses, en lo que queda de gobierno? Hacia varias cosas. Primero, fortalecer la institucionalidad de derechos humanos. Eso significa que nos interesa que haya una subsecretaría de derechos humanos, pero no cualquier subsecretaría. Nos interesa que en esa subsecretaría haya la posibilidad de calificar o recalificar a las personas que fueron víctimas de la dictadura y que hoy día todavía no logran ser calificadas porque los juicios van avanzando y en la medida que van avanzando se aportan pruebas que permiten calificar víctimas. Nos interesa también, yo creo que ese es un gran tema, avanzar en materia de no discriminación, y específicamente creo que un gran desafío es lo que tiene que ver con pueblos indígenas. Nos obliga a pensarnos de otra manera como Estado y como sociedad, y creo que todavía ahí nos falta mucho. Pero también hay una deuda con las personas privadas de libertad que viven en este país en condiciones indignas porque tenemos una paranoia con tratar de meter, ojalá, a la mayor cantidad de gente posible a la cárcel, sea porque asesinó, sea porque se robó una camiseta. Entonces, efectivamente, entonces la verdad es que con esa lógica no logramos hacer de este país un país de convivencia basado en los derechos humanos, sino que más bien un país que vive en el temor y en la percepción del que está al lado te va a cometer un daño contra ti. Entonces, y eso se logra, creo yo, contribuyendo a crear una cultura y educación en derechos humanos. Eso debiera estar mucho más presente de lo que está. Lorena, antes de terminar, ustedes les toca en el fondo estar permanentemente en tratos, me refiero a estar vinculados, ¿no?, a procesos de juicios, a estar en el fondo en medio del tema de la justicia, lidiar con abogados, imagino con fiscales, con todo lo que implica este proceso, que en el último tiempo ha vivido varias situaciones, algunas bochornosas, otras llamémoslas complejas.
Y justamente mencionábamos esto de lo que había pasado con este chico que se roba esta camiseta y que recibe una sentencia de 5 años y un día de cárcel, que hoy incluso la madre del muchacho que está siendo el afectado, el que le robó la camiseta, está pidiendo, por favor, está pensando en retirar justamente esta acusación para que, porque parece un poco ridículo en el fondo que tenga una sanción de esa medida comparado con lo que ha pasado con este barrista que termina matando a una persona, confiesa y aún así había quedado en libertad, bueno, ahora ya está detenido. ¿Cómo se explica que haya, desde tu punto de vista, desde el manejo que ustedes pueden tener jurídico de este tipo de situaciones, tal grado de diferencias, que haya tal problema entre la justicia, en este caso como parte del Estado, y estos dimes y diretes que hay de manera permanente con el Poder Ejecutivo, que imagino que también dañan la confianza de la ciudadanía? Yo creo que sí, yo creo que uno de los graves problemas de este gobierno es cómo ha mermado la fe pública. Si tú pensáis que en este país nadie desconfiaba de las cifras, ahora desconfiamos de las cifras después de lo que pasó de la CACEN. Sí, claro. Y eso es muy grave. Y la CEPAL se gravísimo. Por otro lado, se habla tan mal de los jueces. La verdad es que los jueces aplican la ley. A mí me parece que las leyes que existen están bien en esta materia y por lo tanto hay un cierto juego sobre la percepción de la gente en torno a la seguridad. Y eso es lo que en el campo nuestro se llama populismo penal, es decir, tratar de resolver a través de la sanción conflictos sociales y además derivar allí como todo lo que puede hacer un gobierno en esta materia. Como una medida ejemplar. Exacto, entonces más mano dura, menos puerta giratoria, todos estos dichos que hay, estos eslogans, pero que en la práctica no son ciertos. La gente, está bien que la gente si delinque por primera vez no sea llevada a la cárcel y haya remisión condicional de la pena. Está bien que se apliquen factores atenuantes. El Ministerio Público hace su trabajo, pero hay un discurso político sobre la delincuencia y sobre la seguridad que hace que finalmente nada sea suficiente. Y por otra parte, creo que lo peor también es que hay una desigualdad en la distribución de la seguridad. Son algunos los sectores, ¿no es cierto?, que exceden a tener esa seguridad y otros que viven en la permanente inseguridad, como por ejemplo la gente que vive en La Legua, que vive en otras poblaciones donde el narcotráfico y otro tipo de situaciones no necesariamente los deja vivir en paz, pero hoy día estamos viviendo casi como en una ciudad, en el caso de Santiago, de guetos. Lorena, para terminar, quiero aprovechar este espacio y pedirte en el fondo que tú también aproveches este espacio donde llegamos a, sobre todo muchos jóvenes que se conectan con nosotros a través del Mostrador TV y que me gustaría que tal vez nos dijera, dentro de estos desafíos que nos quedan pendientes, ¿cuál es el rol que, por cierto, deberían tener los medios de comunicación? Estamos en un medio de comunicación, aprovecha el espacio. Yo creo que hay una necesidad primero de ampliar la mirada en los medios de comunicación. Estamos dentro de una tiranía de medios que tienen un solo tipo de editorial. Segundo, son medios que no tienen ninguna cultura de derechos humanos y que por lo tanto fácilmente la presunción de inocencia se convierte en culpabilidad antes de que condenen los tribunales. Me parece también que no hay espacio para reflexionar sobre distintos puntos de vista y en ese sentido agradezco a este programa porque están permanentemente presionándote para que digas sí o que digas no. Pero estos temas de los que conversamos son mucho más que un sí y un no. Requieren matices, requieren análisis, requieren convicción y requieren también mucha seducción. Y la seducción se hace con el diálogo. Gracias entonces por estar en esta mesa de diálogo justamente, Lorena. Mucha suerte en todos los desafíos que vienen para el instituto. ¿Te toca viajar pronto nuevamente a ONU? No, me toca, sí a ONU, pero en Nueva York esta vez. Nueva York te toca. Bueno, bien, nos contarás entonces cómo te va al regreso, ¿ya? Gracias por estar junto a nosotros. Y gracias también a ustedes por ser parte de esta mesa de diálogo a través del Mostrador TV. Nos vemos en la próxima.